va a pasar? Eso es lo que los uruguayos esencialmente queremos saber. Sabemos ya que es lo nuevo, un gobierno nuevo, una oposición tratando de adaptarse a su nuevo rol, caras nuevas, el retorno del Estado, lo que implica un cambio sustancial en la forma de producir políticas públicas. Hay que pensar una política, luego, por ejemplo, una nueva política exterior, luego pensar una institucionalidad para llevar a cabo esa política, los nuevos ejecutores, el control de la gestión. Todo es nuevo. Y en términos generales, pese a que la agenda periodística de la cotidianeidad es un poco, digamos, superflua, están pasando cosas muy importantes. A esas cosas vamos a tratar de acercar a los bueyes perdidos y a ustedes. Pero hoy vamos a empezar con distensión, disfrutando de la inteligencia de Jorge Drexler. Hay algo que vincula la entrevista a Jorge Drexler que realizamos hace unos días, porque él tenía que irse del país, a los conceptos que vengo a vertir. En un momento, Jorge Drexler dice: la actitud de Caetano Veloso lo ha puesto en un lugar de privilegio en el mundo, porque Caetano Veloso va a cantar a cualquier lado y actúa con la misma profesionalidad y exige un trato por su propia actitud de igual a igual. Esa postura, esa actitud, es la que hemos venido bregando en los bueyes perdidos, que sea la actitud del Uruguay todo. Somos un país chico, pero podemos hacernos respetar por nuestras tradiciones democráticas, por nuestro talento, por nuestro empuje. De eso trata, entre otras cosas, esta me parece que muy interesante entrevista con Jorge Drexler, que ya los invito a vivir para empezar el ciclo 2005 de los bueyes perdidos. Bienvenidos. Observen ustedes lo que puede la intuición de un poeta atento a su circunstancia. Desde que vine, la crisis ocupa mi cabeza en el mismo grado que en España la ocupaba tal y tal problema. Aquí la crisis lo impregna todo. Se siente un miedo brutal por lo que pueda pasar en Argentina. Es un miedo real, tangible, porque nosotros vamos atrás de lo que pase del otro lado del río. No vamos a zafar. Tendremos alguna primavera, como la de estos depósitos de capital que se escapan y vienen para acá, pero a la larga, si no se arregla el problema en Argentina, mucho menos se va a arreglar en Uruguay. Esto lo dijo Jorge Drexler en diciembre de 2001. Y después vino el 2002. Lo que puede la intuición de alguien que ve sensiblemente tratando de comprender la complejidad, ¿no? Porque te debe sorprender a vos mismo, ¿no? No me acordaba de eso. No me acordaba de eso. ¿Cómo andás? Bien. No, la verdad es que no me acordaba de eso. Da un poco de miedo, sí. Lo que pasa es que, te voy a decir la verdad también, ¿no? Basta entrar y salir del país con relativa frecuencia. Somos un país, venimos de un país muy chico, ¿no? La perspectiva ayuda mucho para comprender, la comprensión de tomar distancia de las cosas, viajar, cuando te vas y volvés. Pero mucha gente se da cuenta de eso. Sí, sí, menos lo que tenía que darse cuenta. Claro, menos lo que debían darse cuenta. Eso, pero era Vox Populi, que lo que de nuestra economía depende en un 60%, creo, de la economía. Ahora argentina. no tanto, pero está. Ahora, digo, en esa época, ¿no? En esa época, sí, ¿no? Sí. No, pero vos sabés que a mí, yo tomé esta entrevista así como otras. Esta te la hizo Gabriel Peveroni para Postdata Folios. Pero tomé esta entrevista así como otras para brillar y leer cosas antes de empezar esta, y me sorprendió ese párrafo, que en realidad no era objeto de mi atención, pero me sorprendió esa capacidad de ver
lo que muchos no veíamos estando acá, ¿no? Porque lo viste con mucha claridad, ¿no? Ahora no dependemos tanto de la Argentina. Y hay una frase que vale la pena quizás trabajar, ¿no? Porque vos después decís, pero a la larga, si no se arregla el problema en Argentina, mucho menos se va a arreglar en Uruguay, ¿no? Y ahora hay como un proceso político que naturalmente no nos diferencia en cuanto a la relación económica, de gran vinculación entre las economías del Río de la Plata y Brasil también, ¿no? Pero hay un proceso político que en todo caso abre ciertas expectativas de construir cosas propias. ¿Lo ves así también? Sí, y tampoco es ajeno a una situación regional, ¿no? Sí. Es decir, yo estoy contento porque vamos en fase con la región, de alguna manera, ¿no? Y si lo ves desde afuera, entre otras cosas hubiera sido muy difícil ir en contrafase de lo que estaba pasando en la región, hubiera generado un aislacionismo más grande. Eso no es un argumento para usar siempre, porque lo mismo pasó con las dictaduras, digamos, ¿no? Es decir, es un argumento muy peligroso. Lo que está claro es que el país vive en un ecosistema geopolítico y depende enormemente de su entorno. Es decir, somos el país más chico de la región entre los dos países más grandes de la región. Entonces, de la región de América del Sur, digamos, prácticamente, ¿no? Entonces, el aislacionismo es un privilegio que no nos podemos dar, digamos, ¿no? Es decir, no podemos vivir aislados, ¿no? Y en cierto sentido, además, a mí me da la impresión, nuestra generación no solo es que no podemos, sino que además no queremos, porque nosotros vivimos muy, muy dolorosamente el país cerrado antes de la dictadura, sobre todo de la dictadura, ¿no? Ese país cerrado, un país de ola inmigracional vinculado al mundo por la naturaleza de su propia identidad y que sin embargo estaba mirando para adentro y encerrándose en esa cosa oscura, gris, terrible que nos aplastó. Sabater, el pensador español, un tipo que admiro profundamente, habla de una cosa que me pareció genial en el libro Contra las Patrias, ¿no? Que dice que ahí cita a alguien, y no me acuerdo quién en este momento, que habla del narcisismo de las pequeñas diferencias, ¿no? Cuanto más pequeña es la diferencia que tenés con un vecino, más grande es el hincapié que haces por diferenciarte del mismo, ¿no? Es decir, yo subo un taxi en Madrid y sistemáticamente me dicen, el señor es argentino, ¿no? Entonces, depende del día como te agarre, ¿no? Pero uno, cuando voy con algún amigo uruguayo, cuando recién llegás, es como, no, una velocidad brutal en diferenciarte, ¿no? Y evidentemente, claro, yo no soy argentino, soy uruguayo, pero me parece absolutamente lógico que dado que el acento es muy difícil de diferenciar, un señor de Vallecas, de Madrid, que te escucha hablar con acento rioplatense, piense, simplemente por la dimensión que tiene Argentina, que es 10 veces todo más grande, la población y el territorio más todavía, que piense que lo tomamos con esa cosa narcisista, así como si nos estuvieran provocando, ofendiendo. Porque lo que pasa es que nos sentimos tan orgullosos de nuestra calidad de democracia, sobre todo, que es en lo que esencialmente nos diferenciamos de la Argentina. Sí. Y además también el complejo de vecino chico, ¿no? De hermano menor. De hermano menor. Las dos cosas se confunden. Por un lado un orgullo positivo, que creo que es correcto además, y por otro lado esa cosa de que Buenos Aires es Buenos Aires, ¿no? Es muy interesante cómo el orgullo puede ser una herramienta de dos filos, ¿no? Puede ser una cosa muy linda, es muy importante saber de dónde es uno y sentirse, no negar de dónde los orígenes. Estamos hablando fuera de cámara, ¿no? De repente vos me preguntabas los apellidos. A mí es una cosa que me fascina, los 4 apellidos de las personas, porque me parece que constituye y dice mucho de una persona, un poco, ¿no? De dónde viene, ¿no? Sí, pero el tejido. Pero el tejido de identidades que lo componen, ¿no? De asumir una identidad al chauvinismo, a veces hay una barrera casi inexistente, ¿no? Es un equilibrio tan delicado y el mismo orgullo se puede volver xenófobo rápidamente, ¿no? Sí, es el mismo Sabater el que dice que en cierto sentido todo nacionalismo es una forma de la estupidez, ¿no?
Es una frase que dura y brutal. El libro Contra las Patrias, ya el Sí. título es muy heavy. Pero cierta, ¿no? Y surge desde la definición del otro primero. Es decir, toda identidad, cuando empiezan los nacionalismos, empieza por definir el otro. Somos diferentes a ese otro, ¿no? Y crea un mito ahí de lo que es. Yo me acuerdo, ¿te acordás cuando en los 70 se hablaba de el año de la orientalidad, Sí, sí, la, sí. la Fue raza terrible para criolla? nosotros. Yo Sí, sí. escuché hablar hasta en términos raciales, ¿no? La raza, es decir, cómo la mezcla había generado una especie de superhombre uruguayo porque tenía combinación. Una cosa que si a esa gente le dabas poder y tiempo y una población grande, terminaba volviéndose nazi. Sí, sí, totalmente. Es O que en ya el lo fondo era. tenían, sí, ya lo eran. ¿Cuánto nos costó a nosotros, a nuestra generación, acercarnos a la historia uruguaya con cariño por culpa de esa pretendida afán de imponernos una mitología nacionalista vulgar? Lo mismo, sí, pasa en muchos lados eso, ¿no? Ya volvemos. Que viva la ciencia, que viva la poesía, que viva siento mi lengua cuando tu lengua está sobre la lengua mía. El agua está en el barro en el ladrillo está en la pared y en la pared tu fotografía. Es cierto que no hay arte sin emoción y que no hay precisión sin artesanía, como tampoco hay guitarra sin tecnología, tecnología del nylon para las primas, tecnología del metal para el clavijero, la prensa, la gubia y el barniz, las herramientas del carpintero. El Hay cantautor como y su computadora, una el imagen patrón y su afeitadora, el despertador ideal de la está libertad anunciando la aurora, y en el telescopio amor, se demora en la tus hora de la textos. estrella. Como una imagen ideal, no estoy diciendo romántica, elegí bien la palabra, la tengo escrita. Sí. La imagen ideal de la libertad por el amor, ¿no? La búsqueda de él. ¿En qué sentido lo ves? Me da mucha curiosidad. Yo siento que en tus textos hay una construcción minimalista en la descripción de detalles, de la contemporaneidad, de las cuestiones de la tecnología, de la vida cotidiana, pero al mismo tiempo siempre hay una gran trascendencia, que eso tiene que tener que ver con Citarrosa, con mucha cosa del Uruguay mismo. Tus temas son temas siempre densos también, y yo creo que el equilibrio de eso soy un atrevido, ¿no? Te lo digo así con No, toda no, claridad. Pero yo creo que el equilibrio de eso es lo que le da a tus textos también una brutal fuerza expresiva. Nunca me considero una persona muy expresiva, por eso me da mucha curiosidad lo que decís, ¿no? Siempre después aprendí que de repente expresaba cosas de manera de repente con eso, en un formato mínimo, en una baldosa de repente, ¿no? Tantas veces me han repetido o he escuchado decir eso, ¿no? Bueno, que he confundido expresividad con grandilocuencia de repente, que hasta termina uno que es una persona que digo, yo me muevo quizás el polo opuesto de la grandilocuencia, pensando que lo que decís no tiene fuerza porque no lo gritás de repente, ¿no? Pero bueno, mal o bien, eso es es la manera que me tocó decir las cosas, ¿no? ¿Te han hecho? A ver, explícame bien lo que quisiste decir. Porque Eso es muy curioso. importante. Es muy curioso. Estábamos hablando de Sabater, por ejemplo, antes, ¿no? En zonas de conflicto de España, por ejemplo, como el País Vasco, donde se vive un clima de tensión social Permanente, claro. muy fuerte, ¿no? Sin entrar en el tema, sí. Pero bueno, o sí entrando en el tema de repente por la coerción violenta de un grupo de iluminados que piensa que convence a los demás por intermedio de la fuerza, ¿no? Y con lo cual coartan inexorablemente el ejercicio sano de la libertad. Y de la identidad, es decir, el País Vasco tiene una cultura maravillosa, desde la gastronomía hasta el idioma, con unos rasgos de originalidad bestial. Ahí, en esas circunstancias, por ejemplo, donde de repente el matiz y la delicadeza, músicos como Javier Muguruza, por ejemplo, un amigo mío que escribe en euskera y que canta en euskera,
su gran batalla revolucionaria era escribir un disco en ese contexto tenía un disco que se llamaba Qué linda que estás hoy, que era una cosa que era dificilísimo en ese momento de concebir, donde todo era extremos y todo, donde lo que no era gritado era increíblemente blando y no había un rango intermedio. Se confundía suavidad o elegancia con pusilanimidad de repente, ¿no? Y todo lo que no, es decir, el norte de España es del rock o del más extremo de repente, y realmente hay una confusión entre volumen, entre cantidad y fuerza de repente, ¿no? La gente confunde mucho. Entonces, en esas circunstancias es muy difícil abrirse un terreno con matices de repente, ¿no? Ah, claro, eso siempre pasa o en las sociedades en tensión, o en las sociedades en crisis, o en las sociedades en posguerra. El matiz suele ser estigmatizado. Es lo primero que pierde, la libertad es lo primero que cae con el miedo, digamos, ¿no? Como en Estados Unidos, en el mundo islámico, es decir, en Israel mismo, es decir, el miedo lo primero que genera es desconfianza y la gente se aferra a los valores más que dan una impresión de mayor fuerza de repente y que están basados muchas veces en la desconfianza y en aspectos muy negativos de la persona. La libertad es muy frágil, es algo que cuesta mucho mantener y que es muy fácil de romper con un insulto de repente, ¿no? Y que además es tan difícil de ejercer. Una de las peculiaridades que tiene el proceso político uruguayo, interesantes, es que en algún sentido, y no quiero hacer apreciaciones hirientes hacia nadie, porque si no entraría justamente en lo que venimos de criticar, pero en algún sentido como que el cambio político, la alternancia de los partidos en el poder, la entidad del cambio, genera un espacio para la libertad muy grande y por lo tanto también una enorme responsabilidad de todos los actores, del gobierno, de la oposición, de los actores económicos, porque la posibilidad de la libertad que genera ese cambio, en tanto que madurez de una sociedad que es capaz de cambiar de un signo ideológico a otro con transparencia y naturalidad, es enorme, ¿no? Y por lo tanto también la responsabilidad de los medios y de los artistas, ¿no? Sí, es decir, a mí me parece el electorado uruguayo se piensa a lo largo de 20 años una transición política y va aumentándola de un 5% hasta que de repente maduramente opta por la alternancia política digamos, en todas las decisiones hay aspectos personales y carismáticos de los líderes, pero en este caso, en realidad, la misma curva, por ejemplo, de alternancia de poderes y de cambios es tan gradual que te das cuenta que hay una reflexión atrás, ¿no? Y eso colectiva. Colectiva. Es decir, a diferencia de lo que pasa en Argentina últimamente, que la gente en realidad depende muchísimo más es mucho más personalista, es decir, va de repente, sube alguien al poder como Kirchner, que nadie sabe muy bien qué es lo que va a hacer y de repente él, como un ejercicio personal, tuerce el timón en una dirección de repente, pero la gente que lo votó no sabía qué es lo que iba a pasar. O en la misma otra dirección pasa lo mismo con Menem, de repente, que agarra y todo está basado en la persona. Y aquí eso es una de las cosas que me parece que tienen que ver con ese fondo compuesto por la escuela pública, por una educación democrática, sí, la calidad de las instituciones, por la división de poderes, es decir, de repente que crea un magma de inteligencia social, que es muy interesante, ¿no? Aquí. Inteligencia social. Qué linda apreciación. Vos sabés que la estabilidad es el capital del Uruguay en los próximos años. Y si logramos ser un país estable, en donde los conflictos se resuelvan con inteligencia, tenemos un rol para cumplir desde esa fortaleza de la tradición democrática muy importante. Claro, si no lo logramos, estamos en un lío, porque así como hay una gran esperanza en el ambiente ahora, una frustración sería muy impactante, ¿no? Pero es muy importante eso que decís de la estabilidad, porque de alguna manera el equilibrio, el estar entre dos, el estar en el fiel de la balanza entre dos polos de repente, ¿no?
Eso, el hecho de estar también geográficamente entre dos polos gigantescos de poder como son y de identidad como son Brasil y Argentina, y hacer de traductores en el medio, ¿no? O sea, nuestro rol de repente de vinculación, de puente, de equilibrio, de traducción, es decir, basta ir a tocar a Rosario o a Porto Alegre para darte cuenta de que hay algo que confluye entre esas dos ciudades a mitad de distancia, donde estamos nosotros en Montevideo, ¿no? Y vas un poco más lejos, vas a Río y vas, te alejas de repente más en Argentina y seguimos entendiendo a Brasil mejor que los argentinos, Argentina mejor que los brasileros, evidentemente, y estamos, y esa es nuestra aportación, como en el eje de la balanza, ¿no? Y no es una aportación en absoluto menor. No, es muy grande, en un momento en el cual la integración regional está guiando el futuro geopolítico del mundo. Enseguida volvemos a hablar un poco de música, porque si no mucha gente se va a enojar conmigo. No hemos parado de hablar de música. Otra galaxia, el amor que me darías, transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da por cada muro un lamento. En Jerusalén, la dorada. Cuando me refería a la enorme posibilidad de la libertad en el escenario político-cultural uruguayo de estos momentos, también lo decía porque por primera vez en mucho tiempo hay una gestualidad integradora. Vivimos desde la ruptura del mito, país modelo, que fuimos, además porque se ve en la ciudad, se ve en las cosas y se ve en la tradición educativa y se ve en muchos lados, pero cuando vimos esa caída entramos en el país del conflicto, polarizado. Y las actitudes que se están viendo mayoritariamente ahora, y tiene que ver esto con la estabilidad, son integradoras. Y eso es lo que yo te decía que nos da, me parece, una enorme posibilidad de riqueza y de libertad. Ojalá la sepamos ejercer porque nos puede ayudar mucho, ¿no? Sí, yo no soy imparcial en opinar, porque sí, por eso. Porque mi signo personal es la conciliación, digamos, con lo bueno y lo malo que eso tiene, ¿no? Es decir, es una carga muy grande, a veces personal, eludir el conflicto, ¿no? Porque el conflicto existe y a veces hay que mirarlo a los ojos. Totalmente. Pero quizás el venir de dos orígenes familiares muy diferentes en mi caso, que no es original porque todos venimos aquí en Uruguay de orígenes familiares muy diferentes, me ha hecho tener dos visiones simultáneas de la vida y buscar la conciliación entre dos opuestos. Si vos buscas en los textos del disco, de repente vas a encontrar un montón de polaridades aparentemente contradictorias. La canción que estamos escuchando, sí, sí. La milonga del moro judío, de repente, ¿no? Es decir, que es como la más evidente, pero está el cantautor y su computadora, los dos polos del deseo, es decir, como una capacidad de puente. Luego me di cuenta que eso, y al bloque anterior lo que estamos hablando, no viene solo de las características de mi familia, sino de las características de mi país. Claro. Yo soy Blair Valiño, así que soy judío alemán, que estuvieron 500 años en Hungría, y Valiño, que es español, con B corta. Ahí está, ¿no? Entonces, y no somos nada originales, porque digamos... Sí, somos uruguayos. Claro, vas a España y hablas con alguien y te das cuenta que tiene sus 4 abuelos son de Tarragona, de una región específica de Cataluña, de repente, ¿no? No es ni mejor ni peor, es así, y nosotros somos de otra constitución, estamos hechos de otra manera, ¿no? Hay que tener cuidado también con tomar el mestizaje como una especie de nuevo racismo, digamos. Sí. Y en nuestro caso además es un mestizaje esencialmente europeo, porque es entre europeos que se da el mestizaje, sin dejar de valorar, más allá de que no tiene una alta significación, sin dejar de valorar otros aportes, como el indígena, en fin, ¿no? Yo creo que en mi familia tenemos de todo, tenemos indígenas y negro también, en la formación de la parte de familia mía que viene de Brasil, y es como y también te das cuenta cuando vas a una reunión de uruguayos en Madrid que hay más componentes genéticos que el que vemos claramente, pero evidentemente
este es un país que gran parte de su sentimiento de distancia está no solo porque está geográficamente lejos de los centros de cultura a los que siempre miramos con mucha adoración, sino porque todo el mundo ha llegado recién, ha llegado hace un fin de semana al país. Sí, y tiene la sensación de estar lejos, de estar como con una especie como de jet lag histórico, así, ¿no? Adaptándose a una nueva circunstancia, ¿no? Pero al mismo tiempo eso nos da también una gran aptitud para la universalidad, es decir, para estar en el mundo, sentirnos el mundo, considerar que podemos ser el mundo. Algo de eso parece pasar en la música. Estamos hablando siempre en última instancia del mismo tema, ¿no? Identidad y características expresadas ahora en lo musical. Hay como una madurez de la música uruguaya, siento yo. ¿Tú lo sentís así como protagonista? Yo estoy muy contento con lo que está pasando, no solo a nivel no solo a nivel de reconocimientos, ¿no? Es decir, no solo es importante No, por supuesto. lo que ha pasado con Bajo Fondo, estética, con Luciano, con Juan Campodóni, con lo que está pasando con la Vela Puerca en Buenos Aires, sino también en el sentido que, al menos en el ámbito en el que me muevo yo, la integración, la búsqueda de un lenguaje por el método antropofágico, así de no distanciarte del otro, sino de incorporarlo, alegóricamente comerte lo que viene de otros lados y incorporarlo a tu sistema, digamos, ¿no? Está generando cosas que a mí me gustan mucho y que me interesan mucho, ¿no? Es decir, en el ámbito musical. Y me parece que al mismo tiempo el hecho de vivir entre dos países grandes que lleva a una búsqueda de una identidad, ¿no? Y el hecho de lo que ha sucedido con las telecomunicaciones y con la información últimamente, de que puedes acceder desde cualquier lado a toda la información, a la gran biblioteca, es el gran subconsciente que es Internet, nos ha dejado una posición muy privilegiada, porque eso yo lo noté enseguida cuando llegué a España. Cuando llegué a España el gap tecnológico estaba muy marcado a favor de lo que yo podía hacer en un estudio de grabación en España. 5 años después, en el 2000, después de que yo llegué en el 95 en España, el gap tecnológico se había invertido y las características de la informática y de Internet, por ejemplo, me habían hecho volver a grabar a Uruguay, no por una cuestión simplemente de afinidades personales, sino porque la gente entendía mejor la época aquí, mi equipo de trabajo, de lo que lo entendía mi equipo de trabajo en España. Estábamos de alguna manera, habíamos estado tan acostumbrados a estar pendientes de lo que pasaba afuera, integrándolo con lo que pasaba adentro, que era el mejor lugar del mundo para mí para hacer mis discos en ese momento, ¿no? Y eso es una de las partes del potencial, como se ha dado un proceso de maduración, más un proceso de profesionalidad en la ejecución, en las búsquedas de presentación, incluso de comercialización, esas aptitudes son las que pueden dar lugar a que muchos músicos puedan vivir profesionalmente de su trabajo mirando el mundo, ¿no? Y ejerciéndolo en Uruguay, ¿no? Cada vez más, pero te voy a decir una cosa también que para mí redondea el fenómeno así de repente. En Uruguay las expectativas de vivir de la música son muy bajas para un músico todavía, inclusive hoy, digamos, ¿no? Y lo eran cuando yo empecé a hacer música mucho más, me parece, ¿no? Esa falta de expectativas tiene un aspecto claramente negativo, muchos músicos que no pueden vivir de su profesión y todo, pero tiene un aspecto que nos olvidamos de ver, muy positivo, que es que si vos haces algo, como yo hice mis 2 primeros discos pagándolos de mi bolsillo aquí, si haces algo es porque tenés la necesidad real de hacerlo y no le estás pidiendo nada a cambio, lo haces realmente, ensayás un año entero para hacer una sala Baferreira porque sentís que tenés algo que decir. Eso casi no existe en España. Todo el mundo, nadie, la gente presenta maquetas, a ver si consiguen una subvención para hacer un proyecto, y ese no es el proyecto definitivo, sino que lo va a hacer cuando llegue la subvención, y eso genera, aquí como nunca hubo discográficas grandes, no se genera eso que pasa en España, que la gente está esperando la subvención todo el tiempo. Aquí la gente tiene algo que decir, y de lo que gana trabajando en la farmacia, pelea y baile. Pelea, va y edita su libro, y o hace su obra de teatro o va al grupo de teatro a trasnoche, ¿no?
Y eso... Y me parece importante señalar, no estamos haciendo ni la apología del modelo europeo en el que hay disponibilidad de recursos para financiar proyectos, Claro. ni la apología del artesanato. No, pero sí estamos señalando que el esfuerzo... El origen del entusiasmo, que para mí es muy El origen del importante. entusiasmo. Yo veo un entusiasmo. Fui a ver a Supervier el otro día en la Citarrosa. La Citarrosa veo, tanto en el público como arriba del escenario, gente entusiasmada, buscando algo, ¿no? Buscando, sintiendo que tienen algo entre manos importante, ¿no? Más allá de la mercadotecnia, porque la mercadotecnia a escala uruguaya no existe, claro. No existe, digamos. Ahora, recién decías algo con lo cual yo he tratado de pensar, de contribuir a la reflexión. Yo escuché a Campo, bueno, el programa se abre con una parte de una música de Campo y de Supervier, pero siento como que todavía se está experimentando, ¿no? La música es esa música electrónica nueva. Hay como estamos en un proceso de experimentación. A mí no me conmueve. Cuando vos la incorporás a tu canción, es decir, a la canción balada, bueno, yo siento que vos haces uso de todos los recursos que tenés. Cuando la ejecutan ellos, yo siento que todavía están experimentando formas de decir, ¿no? Todos estamos experimentando y eso me parece una cosa buenísima. Estamos todos trabajando por ensayo y error, ¿no? A mí de lo que más me atrae de Bajo Fondo es que es un proceso dinámico y abierto. O sea, ya no es el mismo Bajo Fondo el que está grabado en el primer disco del que tocó Bajo Fondo en vivo. A mí personalmente cada día me gusta más el proyecto porque demostró una gran flexibilidad, se volvió como un ser vivo, ¿no? que genera un código genético y va incorporando nutrientes y va creciendo como un bicho, ¿no? Como una planta. Y me gustó más Bajo Fondo en vivo que el disco. Me gusta más lo de Luciano todavía que es como el siguiente paso, y probablemente el siguiente paso, que es el disco de Juan, me guste más todavía que o sea, porque va enriqueciéndose en el camino. Muy rápido, ¿no? Y muy rápido. Pero yo señalaba algo, me expresé mal. Yo señalaba, porque los traje acá, les he dado para adelante, porque lo siento como algo innovador, audaz, inteligente. Pero yo señalaba que me cuesta todavía ser conmovido por determinados ritmos. Y en ese sentido lo contraponía a la balada. Te propongo volver con ese tema en el próximo. Sí. Con el anhelo dirigido hacia ti, yo estaba solo en un rincón del café. Los dos parlantes afuera, la música en el balcón, cayendo por... El problema que he tenido contigo es que durante las pausas hemos hablado casi tanto como durante la entrevista. Sí. A mí no me gusta que la gente quede fuera de esos diálogos, Sí. pero voy a tratar de incorporar hacia adentro de la entrevista todo lo que picoteamos y creo que es sano que la gente comparta de tu inteligencia, de tu forma de pensar y de sentir. Y yo te decía, te hablaba del problema que siento todavía en las experimentaciones que estás haciendo de la música electrónica nueva y uruguaya en particular, con Campos, Superviel y otros, que sentía como que había dificultades de conmover todavía. Lo comparo con la música clásica, porque es una forma de la música clásica también, ¿no? Pasa que hay muchas maneras de conmover a una persona, ¿no? Es decir, yo creo que poner a una persona a bailar también es una experiencia. Es decir, lo curioso de Bajo Fondo Tango Club es que es la interacción de dos géneros de baile, digamos, ¿no? El tango y la música de club, digamos, ¿no? La música electrónica de baile, dance, ¿no? Son en ese equilibrio entre el pulso rítmico. Yo me acuerdo de conversar largas horas con Juan y con Luciano, charlando sobre el proyecto en general, que a mí me parecía que había varios hallazgos rítmicos, como por ejemplo la interacción entre el 3-3-2 de Piazzolano, tra tan tan tran tan tan tran tan tran tan tan tran tan tan, con varios pulsos del hip hop instrumental con los que habla Luciano, ¿no? O la relación entre el 2x4 y el house, ¿no? Vam, pam, 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 que es como que ahí se jugaba para mí uno de los partidos más importantes en la parte tenían que rítmica, resolver, porque era para poner a la gente a bailar, ¿no?
y me parece que el pulso rítmico fue desviándose cada vez más hacia la dirección del tango con un componente mayor de originalidad a partir de que lo empezaron a tocar en vivo. ¿Qué es lo que pasa? Los discos terminan de redondearse rítmicamente cuando los pones en escena. Porque una cosa es el laboratorio. Y otra cosa es cuando los pones a dialogar. Y otra cosa es la práctica. Otros, claro. Exacto. Otra cosa es cuando vos tenés que dar la cara en público y defender eso, ¿no? Y pararte ahí adelante y sentirte cómodo. Y a mí, personalmente, me pasa que en general las canciones terminan de redondearse y de completarse rítmicamente expuestas frente al público. Y lo mismo va pasando, me parece, con todos los procesos, entre ellos los de bajo fondo. Pero, ¿qué es lo importante? Lo que vi el otro día en el recital de Luciano y que vi otras veces en el recital de Juan, de bajo fondo, es el carácter no museístico de lo que están haciendo. Es dejar el conservatorio, es decir, no es un recital de tango en el cual el hincapié es la conservación, es decir, ningún género artístico, ningún género artístico es conservable, no existe ese concepto, es decir, un género artístico vivo es un género que muta y que cambia todo el tiempo. Lo único conservable, lo que entra en la museística, es lo que está muerto, lo que está en una vitrina, lo que está en un busto arriba de un piano, digamos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Lo cual no quiere decir no preservar determinadas clásicos, como por ejemplo el tango bien cantado, como está haciendo Francis, como Malena, es decir, como... No, es decir, mira, a mí el ejemplo para mí está con el flamenco, por ejemplo, ¿no? A mí me encanta Morente, un músico español, un cantador español, que es a la vez el tipo más conocedor de los cantes más antiguos y el más innovador. De alguna manera no es excluyente, a mí me gusta el flamenco en estado puro y me gusta algunas experimentaciones a partir de esa fortaleza de carácter del flamenco. Claro, y lo mismo me pasa con el tango. Lo que pasa es que también vos vas a Salvador de Bahía, por ejemplo, y ves como un año llega el djembé desde África, desde Senegal, y al año siguiente nadie sabe ni dónde vino. El djembé es un instrumento más de los que han tocado toda la vida. Esa capacidad, esa aptitud para tomar que tiene lo brasilero, ¿no? Para absorber, ¿no? Para absorber. Y ya todo el mundo lo incorpora, como igual la historia lo que pasa con el cajón flamenco, que es el cajón peruano llevado por Rubén Dantas, el percusionista de Paco de Lucía, que lo lleva, y ahora ya en cualquier barrio de Sevilla, donde se toca el flamenco, la gente, nadie sabe, piensa que el cajón ha estado ahí toda la vida, y está del 70 vino de Perú. ¿no? Claro. Y eso, no sé... Eso es lo bueno de la globalización, ¿no? Es la parte buena de la globalización, que integra lo diverso en un diálogo dialéctico que puede ser saludable, ¿no? Para mí, es decir, la globalización es una herramienta, es decir, la pregunta no es si es bueno o si es malo, la pregunta es qué es lo que globalizás. Si globalizás los derechos del niño y vos conseguís que por intermedio de la difusión mediática de todo lo que pasa en el mundo, se crea una ciudadanía que trabaje, claro, verdaderamente por ese derecho. Claro, el concepto de ciudadanía, el concepto de libertades civiles, el concepto de Estado de Derecho, el de las instituciones, de repente, si eso es lo que... Eso es decir, el concepto de nutrición, si vos consiguieras que se globalizara la nutrición y dejara de morir 100.000 personas por día, como mueren de hambre de repente, ¿no? En un momento absolutamente innecesario hoy en día, ¿no? Pues eso sería muy bueno. Lo que pasa es que se generaliza cuando se habla, igual que cuando se habla de latino, se generaliza de alguna manera, cuando se habla de globalización se está hablando, bueno, de la globalización del sistema... No, cierto autoritarismo de los grupos empresariales más poderosos, digamos. Claro. Eso es el riesgo, ¿no? Del asunto. Claro. Que tiene que ver con la democracia. Si construimos una democracia global, también eso lo vamos a poder contener, ¿no? Y a propósito, tiene que ver con el no francés, ¿no? ¿Con el cómo? Con el no francés. Sí, Europa está en un momento así, hay mucho miedo también, ¿no? Está en un momento de transición donde se ha ampliado la comunidad europea y donde nadie tiene muy claro qué es lo que va a pasar. A mí de cualquier manera te digo que en las dos alternativas, así los dos modelos que están hoy en día como en una especie de enfrentamiento dialéctico, así el modelo norteamericano y el modelo europeo, yo estoy contento de
estar viviendo El modelo europeo. dentro de Europa en este Que momento. por lo menos trata de construir una ingeniería democrática, aunque sea cerrada, porque son 25 países, no es el mundo, Sí. pero como modelo para el mundo en el futuro. Pero trabajan en se va serio, ampliando, ¿no? Y es un laboratorio de libertades civiles que me parece muy importante y que está hecho con un trasfondo social, con una búsqueda de una redistribución de la riqueza mayor que la de Estados Unidos. Hay diferencias sociales, pero son infinitamente menores, ¿no? Entonces, y hay como una idea de ciudadanía que está atrás de todo, que a mí me parece muy importante. Sí, sí. ¿Hubieses votado sí a la Constitución? Sí, sí. En Francia. Bueno, te puse en una aprieto, es raro, porque ¿no? la verdad que no lo sé muy bien. Porque había que asistir al debate, porque también hay un debate entre el modelo inglés de mayores libertades y el modelo francés demasiado estatal, con construcción estatal. Sobre todo ahí lo que se votan son castigos políticos muy concretos, ¿no? Un castigo claro, a Chirac, y entonces en realidad lo que está votando la gente en realidad es llevándola contra Chirac un poco. Es una lástima porque el asunto era realmente de significación universal, ¿no? Sí. Es la calidad de la democracia. Va más allá, sí. Cita Rosa. En una de las canciones que pusiste en la cortina abriendo el bloque, que se llama Sí, Guitarra y Voz, está hecha atrás de un modelo de canción hablada. Poética de guitarra negra. De Guitarra Negra, que para mí es la canción más importante de la historia de la música popular uruguaya. Sin duda. Y con un poder emocional devastador, así, ¿no? Yo voy a publicar un libro en las próximas semanas, que se llama Cenizas, cuya el tono que trato de escribir es una poética, ¿no? Es el de Guitarra Negra, porque claro, a nosotros nos influenció, porque fue un hallazgo, tiene una fuerza expresiva inconmensurable, ¿no? Pero aparte es como un ejemplo aislado, es decir, no hay, salvo la canción Menores de Fernando Cabrera, que es otra canción que para mí fue un referente, ¿no? De canción hablada, donde la melodía tonal de la música se cambia por la melodía del habla de repente. No veo otros ejemplos así, ¿no? Pero bueno, lo que pasa es que Guitarra Negra es de un análisis de la situación, de una capacidad, de una lucidez así, y de un dramatismo intelectual y poético demoledor, así, ¿no? Es brutal, es totalmente brutal, y casi no se pasa en las radios uruguayas. Es que es muy larga. Sí, pero es una cosa, es bestial, ¿no? Puede pasar de aparte, ¿no? Caetano. Caetano para mí es como uno de los ejemplos más claros de una estética tercermundista llevada a los extremos más altos de sofisticación. Me parece, es de los pocos artistas del tercer mundo que habla realmente de igual a igual con los generadores culturales y económicos europeos y norteamericanos hoy en día, ¿no? El tipo, ¿Por qué estética tercermundista? Porque el centro de su discurso está basado justo en lo que lo diferencia de los centros de poder y no en lo que lo homologa, pero tiene un nivel de procesamiento, de sofisticación y de refinamiento tal que sin perder una identidad regional entabla un diálogo de igual a igual. Por la sofisticación de su estética y de su propuesta. Sí, por el altísimo grado de elaboración que tiene. Un show en vivo de Caetano Veloso es una mezcla de una genialidad logística con riesgo artístico, con altísimo vuelo poético, desde las luces hasta el vestuario. Todo está hecho con una inteligencia y con una sensibilidad y con una precisión que así va por Italia o por Francia o por Hungría o por Atlanta, es decir, tocando, llevando sus códigos en un plano de igualdad muy difícil. Nos hemos aproximado siempre a los centros de cultura desde
el miedo y desde el resentimiento muchas veces, ¿no? O desde ese miedo, resentimiento y otras cosas. Desde la desconfianza, de la envidia muchas veces, ¿no? Y a mí me gusta mucho como bueno, el libro Verdad y Tropical, ¿no? Del tipo, ¿no? Es decir, Pero entonces es un modelo más que para la música, ¿no? Porque Sí, debiéramos proyectarnos con ese orgullo y esa profesionalidad, ¿no? Podemos hacerlo, tenemos los no, valores. por eso no hablé de música en el momento. Estaba hablando del show en vivo en general y de lo que es una postura cultural. Una estética con un fundamento y con un grado de realización supremo, así, ¿no? Altísimo, ¿no? Es como altamente original el tipo y se aproxima a la canción en inglés en un terreno de igual a igual, de tú a tú, de repente. Sí, lo importante es el del igual a igual, porque ojalá pudiésemos aplicar esa actitud en todos los campos. Jorge, te agradezco muchísimo este diálogo en Los Bueyes Perdidos. Bueno, gracias. Vamos. Estás conmigo. Estamos cantando a la sombra de nuestra parra, una canción que dice que uno solo conserva lo que no amarra. Y sin tenerte, te tengo a vos y tengo a mi guitarra. Hay tantas cosas, yo solo preciso dos: mi guitarra y vos.